5 se llama. Y ya, le puedes meter micrófono normal de estos, al de manos libres o hasta el de Bluetooth, el de inalámbrico. Oye, pues está muy bien eso, ¿no? Sí. Esas con celular y todo. Bueno, pues primero pues sí, nos gustaría saber cómo ve esta relación de la seguridad alimentaria, que hace un ratito en la plática más o menos platicaba, en relación con justamente con los polinizadores. ¿Cuál es el efecto que tienen los polinizadores y que contribuye a la seguridad alimentaria? Pues los polinizadores contribuyen con la producción de alimentos. Muchos cultivos dependen, casi el 40% de su producción dependen del servicio ecosistémico de la polinización. Entonces, por ejemplo, en México hay muchísimos cultivos que son polinizados por ya sean abejas, abejorros, mariposas, escarabajos, murciélagos. Entonces, pues sin los polinizadores no habrían alimentos, ¿no? Prácticamente. Y si no hay alimentos, pues no va a haber seguridad alimentaria. Entonces es vital conservar a los polinizadores porque son los que garantizan la producción de muchos cultivos. Hay cultivos que dependen, digo, el 40 al 70% de su producción de polinizadores y prácticamente también el tener como los polinizadores puede ser como un indicador de la sustentabilidad o sostenibilidad de las unidades de producción, que también a lo largo pues va a permitir mantener la producción y la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales productos agrícolas en los que se pueda reflejar más esta cuestión del valor económico de los polinizadores? Pues por ejemplo podrían ser las fresas, todas las berries, el arándano, zarzamoras, el durazno, las manzanas, el aguacate principalmente, hay el algodón, por ejemplo, para todas las fibras. Son muchísimos cultivos que requieren de polinizadores. Y por ejemplo el maíz, que es de los principales cultivos, ese no se poliniza por abejas, no, sino es por el viento. Entonces, así como hay cultivos que tienen una alta dependencia de los polinizadores, hay otros que pues no son tan relevantes. Sin embargo, sí le pueden, en alguna etapa crítica, si no hay vegetación, las abejas, por ejemplo, se pueden alimentar del polen del maíz, ¿no? Y en ese sentido, ¿existe algún modelo matemático, algún modelo económico en el que puedan encontrar o determinar el valor económico de los polinizadores? Sí, ya hay diferentes estudios, hay publicaciones. Si tú buscas en internet, en revistas, vas a encontrar, ¿no? el valor, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, sacamos un artículo científico que se llama El impacto de apoidea en la producción de alimentos, y ahí tenemos cifras en base a la productividad agrícola nacional del 2018. Pero también hay otros estudios que hizo, por ejemplo, INEGI, en donde también determinan el valor del servicio de la polinización en la agricultura, y además también desarrollan mapas de distribución de hábitats y muchos aspectos importantes que, si bien por ejemplo no se refleja con un valor económico, pero sí es como un valor ambiental de los polinizadores, ¿no? O se tendría también que cuantificar el valor económico de efectos indirectos de los polinizadores, no solamente en la producción de alimentos. ¿Y existe un método para cuantificar esos beneficios indirectos? Pues hay varios estudios que se llaman TIP, evaluaciones económicas de los impactos, donde ya te establecen las metodologías para evaluar esos impactos indirectos. Y te digo, y también INEGI creo que tiene algo parecido. Y en ese sentido, estas cuestiones económicas van relacionadas, o existen algún tipo de prácticas en las que se beneficien o se promuevan para la conservación de los polinizadores. Pues no está todavía bien evaluado, pero sí deberían de haber prácticas que se tendrían que estar considerando para evaluar todo esto, ¿no? Por ejemplo, tal vez el tema de
de la reducción, por ejemplo, de insecticidas principalmente, el tema del dejar, por ejemplo, la vegetación a la periferia de las unidades de producción, vegetación nativa para alimentos de polinizadores. Hay otras, pero prácticamente el tema de polinizadores apenas está retomando gran importancia en los últimos años y lamentablemente no hay mucha investigación, al menos en México, ¿no? Se han hecho ahí algunas pequeñas valoraciones, por ejemplo, del servicio de la polinización en general que ha hecho la UNAM, el doctor Mauricio Quesada, que lo podrías buscar, pero de ahí casi no hay información. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes como un órgano del Estado tienen programas que atiendan directamente la conservación de los polinizadores. Pues se han diseñado, sin embargo ahorita el gobierno está pasando por un esquema de austeridad donde se tratan de eficientar los recursos y se están dando prioridad a algunos programas sociales. Entonces lamentablemente pues no tenemos recursos como para apoyar alguna acción en específico. Y en términos generales y de la institución de la SADER que usted representa, ¿ustedes ven esto como un problema local a nivel nacional, como un problema regional en el continente o como un problema más que trascienda fronteras? Yo creo que el tema de los polinizadores es un tema de impacto global. O sea, no solamente en México, no solamente en algunas regiones de alto uso de insecticidas, en regiones donde hay altas tasas de deforestación, es importante. Creo que el tema de los polinizadores es tan importante que en órganos de gran trascendencia como es las reuniones del CBD, que es la reunión más importante de los actores y tomadores de decisión en temas de medio ambiente y biodiversidad, se ha tocado el tema de polinizadores y está en la agenda para que se pueda manejar en las políticas públicas internacionales y pues también México está alineándose a esas políticas, entonces lo está implementando. Y pues para México pues el tema de los polinizadores es importante a nivel nacional. Sin embargo, como no hay suficientes recursos, sí vamos a tener que priorizar acciones en lugares muy específicos, ¿no? Como lo que te decía, o sea, tratar de fomentar una mayor concientización en regiones donde hay un alto uso de insecticidas para que se empleen de forma que no dañen mucho a los polinizadores, ¿no? O por ejemplo en algunas regiones pues fomentar cultivos diversificados para que tengan las abejas más alimento en más tiempo, o en regiones donde la agricultura está pegada a la zona forestal, pues hacer acciones que la agricultura no siga avanzando su frontera para que deforeste. Entonces son como que acciones que se están promoviendo. Y por ejemplo también mencionarte que si bien actualmente la Secretaría no tiene recursos, estamos desarrollando una estrategia de diferenciación comercial que se va a llamar Amigable con la Biodiversidad, que es como una marca de certificación, en donde los productores que realizan prácticas sostenibles, conservación de suelo, conservación de agua, conservación de recursos naturales, inclusive la conservación de polinizadores, manejo integrado de plagas y enfermedades, todo esto pueden ser acreedores a un sistema de esta marca de Amigable con la Biodiversidad, con lo cual pues el productor potencialmente puede acceder a mercados especializados en donde podría obtener mejores beneficios, ¿no? Por conservar el medio ambiente. Y es algo que se está impulsando y esperemos que esté listo para el próximo año. Bueno, pues ahora le voy a hacer una pregunta más. ¿Han desarrollado algún modelo artificial para conocer la dinámica entre las interacciones planta-polinizador? Pues como tal, la Secretaría no. Sin embargo, si quieren conocer información de eso, les recomiendo que vean a Ecosur, que es un centro CONACYT. Entonces Ecosur tiene toda una línea de investigación para el tema de planta polinizador, y también otro centro es el INECOL,
que están haciendo ese tipo de modelados, pero apenas están haciendo los modelados, no hay todavía información específica. Y por ejemplo en el caso de INECOL está el doctor Carlos Cultit, que lo pueden googlear y buscar, y en el caso de ECOSUR sería con Remy Van Damme. Entonces, dentro de eso mismo, ¿cuáles agentes y parámetros utilizaron para esa simulación? Pues no sé, te desconozco esa información, tendrías que consultarlo. Sí. No. Ok, sí, se tendría que consultar directamente con los expertos. Si quisieran un poco más de información, les puedo pasar los datos de contacto de estos dos investigadores, ¿no? Y ya ustedes preguntan cómo es todo su proceso metodológico. ¿Y cómo podríamos modelar el ciclo productivo de la miel desde el polinizador hasta el consumidor final? Modelar el ciclo productivo de la miel desde el productor hasta el consumidor, pues por ejemplo ahí hay diferentes estrategias. Yo lo que recomendaría es, por ejemplo, un análisis de la cadena de valor. Entonces para eso ya hay manuales, por ejemplo, ustedes pueden buscar en FIRA, o por ejemplo allí la Universidad Autónoma Chapingo tiene un centro que se llama CIESTAM, que hacen todo ese tipo de modelos de cadenas de valor. Entonces pues ya hay como metodologías muy específicas para poder analizar todo ese tema desde el productor hasta el consumidor. ¿Usted cree que es posible integrar estos modelos a la ENCUSP? ¿Y en qué medida podrían ser un criterio para el diseño de políticas públicas a largo plazo? Pues sí, dentro de la ENCUSP, en el eje 8, se trata de abordar este tema. Entonces, sin embargo, por ejemplo, el tema de los productores, pues se tienen que analizar caso por caso, ¿no? O sea, las cooperativas, las organizaciones de productores son distintas, las del sur, las del centro y las del norte. Entonces no podemos como proponer algo muy generalizado que pueda aplicar para todo, ¿no? Entonces se tienen que hacer diagnósticos específicos. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de la miel ya hay algunos diagnósticos que se hicieron en la Secretaría para un programa que se llamaba PRODETER, Programa de Desarrollo Territorial. Entonces ahí se apoyaron diversos sistemas producto, incluido la miel, y se hicieron algunas caracterizaciones ya. Y también, por ejemplo, en internet pues hay información disponible ya que pudiera servir. Sin embargo, para poder hacer ese vínculo con productores, pues el productor por lo general va a querer un incentivo, ¿no? Que muchas veces es económico. Y por ejemplo, el incentivo lo va a ocupar, por ejemplo, para, en lugar de vender la miel a granel, por ejemplo, tratar de envasarla y etiquetarlo, pero para eso pues requiere maquinaria, por ejemplo, para sacar la miel de los panales, purificarla, o sea, darle limpieza, tratamiento. Entonces es toda la parte del proceso de valor agregado, ¿no? Que para lo cual los productores van a requerir recursos y lamentablemente en estos momentos no hay dinero disponible. Dígame, ¿se ha planteado considerar a los polinizadores como seres vivos estratégicos para el crecimiento y desarrollo del país, generando cadenas de valor y al mismo tiempo contribuir a la conservación de estos? Sí, bueno, pues desde que se sacó la estrategia ya se considera a los polinizadores como un elemento esencial y prioritario para la agricultura, ¿no? Y para la seguridad alimentaria. Y pues desde la Secretaría de Agricultura estamos considerando a los polinizadores como especies indicadoras de la sostenibilidad de una unidad de producción. Porque si tenemos muchos polinizadores significa que el productor está haciendo menos prácticas nocivas que atentan contra los polinizadores, ¿no? Entonces hay que ver ese tema, que el productor valore más los beneficios de los polinizadores. Y sí, pues la idea es encadenar diferentes sistemas de producción para que los productores puedan tener ganancias al momento de conservar a los polinizadores, ¿no? Y sí, la opción de cadenas de valor es lo más viable y necesitamos agrupar a los productores y muchísimas cosas. Pero pues para eso se requieren recursos económicos, recursos humanos y muchísimas otras cosas, ¿no? que por el momento ahorita está un poco complicado. Y cuando comentaba justamente de esta cuestión de las cooperativas con los actores sociales, con los productores, ¿qué tan exitoso ha sido la creación de estas empresas sociales con esa figura de cooperativas?
Pues sí, ha sido muy, muy exitoso, sin embargo, así es un poco complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, primero, pues tenemos que fomentar la asociatividad, buscar el bien común de las localidades, capacitar a los productores, porque pues no es lo mismo de decir, a ver, vamos a organizarnos y vamos a crear una cooperativa, vamos y pagamos al notario 15, 20 mil pesos y ya tenemos nuestra cooperativa, ¿no? El tema de una cooperativa va mucho más de eso, o sea, se requiere que los productores sepan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, en toda la comunidad que forma la cooperativa, cuál va a ser quién va a tener las funciones y todo eso, y empezar a generar gobernanza de la cooperativa y del territorio para poder tener un proyecto exitoso, porque pues de nada sirve llegar y decir, a ver, aquí están 2, 3 millones y armen su cadena de valor, saquen su marca y comercialicen, ¿no? Si se acaba esos 2 millones y ya no hay seguimiento, pues la gente va a perder desinterés, ¿no? Y algo que era un bien común se va a volver un bien privado de algunos cuantos, del líder o algo así. Entonces pues ya se acaban las cooperativas. Entonces antes de impulsar una cooperativa pues hay que desarrollar toda esta estrategia de concientización, capacitación, fortalecimiento y coordinación para que tenga un éxito. Y en ese sentido pues sí se han tratado de impulsar cooperativas. Sin embargo, este proceso que ahorita les comento pues requiere 3, 4 años y de seguimiento. Y entonces, por ejemplo, estos Prodeters tenían ese objetivo, desarrollar como estas cooperativas, estas unidades de producción regionales. Sin embargo, solamente hubieron apoyos por 2 años. El primer año se les dio la capacitación, el segundo año el tema del recurso para infraestructura, alguna maquinaria, pero pues después ya no hubo continuidad y tampoco ha habido la continuidad para evaluar, por ejemplo, cuál fue el impacto, ¿no? Cuántas de estas asociaciones realmente lograron consolidarse como cooperativas, ¿no? Más allá, te digo, de tener un papel que diga ante un notario público, pues yo ya soy una cooperativa o soy una sociedad de producción rural, ¿no? O sea, que realmente estén funcionando como tal, ¿no? Porque tal vez sí se está vendiendo tal vez los productos, pero participan todos los que fundaron la cooperativa. Ese es el gran problema, ¿no? Y también conocer si se está haciendo un reparto justo y equitativo de los beneficios que derivan de esa cooperativa, ¿no? De ese modelo de negocio que se hizo. Y en ese sentido, ¿hay un registro sobre la evidencia de cooperativas exitosas? No, como tal no. No conozco yo, pero debe de haber posiblemente algún registro. Es que la Secretaría tiene muchas áreas, ¿no? Entonces, el área que llevó, pues es otra a la que yo estoy. Pues eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo. No, de nada. Muchísimas gracias por contestar esas preguntas. Sí. ¿Ustedes son economistas?